Primero un asesinato, luego una nota exigiendo silencio. Bienvenidos a Case Cracker. Soy su presentador, Gregorio. Fanáticos del misterio de todo el mundo. Comenten abajo y díganme desde dónde lo ven. Sus mensajes realmente le dan vida a este canal. Era la típica tarde de finales de octubre que se prestaba perfectamente a un asesinato. Una frase, lo admito, que solo un hombre que hubiera estado mucho tiempo en compañía de Hércules Poirot podría pronunciar con naturalidad y sin pestañear. Afuera, el cielo era de un gris pizarra lúgubre, y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas como un visitante impaciente al que se le denegaba la entrada. Acabábamos de regresar a Londres tras una breve estancia en Cornualles, donde Poirot había pasado una semana encantadora resolviendo el asunto de unas cucharillas de plata desaparecidas, un asunto tan trivial que sospeché que lo había aceptado simplemente para poner a prueba sus neuronas con tranquilidad. Estábamos sentados en nuestro apartamento en Whitehaven Mansions cuando sonó el teléfono. Su agudo tintineo rompió el cómodo silencio. Poirot, siempre reacio a los sonidos desagradables, chasqueó la lengua. ¿Hola? Sí, soy Poirot. Su tono se endureció ligeramente. Sí, lo entiendo, por supuesto. Dígale a la señora Rosamund Hargreaves que estaré allí en una hora. Reemplazó el receptor con exagerado cuidado. Una muerte en Cavendish Court. Anunció. ¿Una muerte? Repetí ya buscando mi abrigo. Otro cliente, ¿no? Poirot ladeó la cabeza pensativo. No exactamente. Una dama de gran prestigio y gran inquietud, y un nombre que no es ajeno al escándalo. Cavendish Court era uno de esos hermosos edificios georgianos discretamente enclavados en una plaza de Mayfair, tranquilo, digno y adinerado, como solo el viejo Londres puede lograr. Nos recibió en la puerta una joven criada con ojos enrojecidos y manos temblorosas. Poirot la miró con amabilidad profesional. «Llévenos con Madame Hargreaves, por favor». Nos condujo por la pulida escalera hasta el salón, donde Rosamund Hargreaves estaba de pie junto a un alto ventanal. Era una mujer elegante, no joven. Su figura esbelta, su cabello canoso lo distinguía, no la edad. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes y sombríos. Nos indicó con un gesto rígido que nos sentáramos. «Mi hermano ha muerto», dijo sin preámbulos. «Anoche. Le dispararon. La policía lo llama suicidio». Poirot se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. «¿Y usted no está de acuerdo, señora?» «Hago más que estar en desacuerdo. Josabeth Miles jamás se habría quitado la vida, y aunque lo hubiera hecho, ¿por qué entonces recibí esto, en el correo de la mañana?» De una caja de terciopelo a su lado, sacó una hoja de papel doblada en tres. Poirot la tomó con la delicadeza de un sacerdote que maneja reliquias. El papel era grueso, caro, la tinta estaba mecanografiada a máquina. El mensaje era breve. «Tú eres el siguiente, a menos que pagues lo que él se negó. 10.000 libras para el viernes. Más detalles próximamente». Poirot me la entregó en silencio. Se me puso la piel de gallina al leer la nota. Chantaje, sin duda. Pero no cualquier chantaje, después una muerte declarada suicidio. El bigote de Poirot se movió. «Esto, señora, es de lo más irregular. Un hombre muere, supuestamente por su propia mano, y al día siguiente su hermana recibe una exigencia, relacionada con su negativa a obedecer. No, me temo que no se trata de dolor, sino de malicia cuidadosamente disimulada». La señora Hargreaves guardó silencio por un momento. Sus manos se aferraban firmemente en su regazo. «Debes averiguar. ¿Quién escribió esa carta? No me cabe duda de que es alguien de la casa». Poirot asintió. «Y sobre la muerte de su hermano, Miles Hargreaves, ¿qué dice exactamente la policía?» «Dicen que cerró la puerta de su estudio con llave. Se disparó en su escritorio. No hay señales».
de forcejeo ni de que la entrada fuera forzada, y la carta. Lo encontré escondido bajo la puerta de mi habitación. Nadie vio quién lo entregó. Poirot se levantó. Señora, discúlpeme, pero debemos empezar de inmediato. Quisiera hablar con todos en esta casa. Ningún detalle es demasiado pequeño. Ningún rincón es demasiado oscuro para la verdad. Ella inclinó la cabeza. Puede empezar con mis sobrinos. Ambos están aquí, al igual que su socio, el señor Alec Miles. Y por supuesto, el personal. Pero le advierto, señor Poirot, cada uno de ellos tiene motivos para desear la muerte de Miles. Poirot sonrió levemente. Bien, veamos entonces cuál de ellos es lo suficientemente tonto como para creer que puede engañar a Hércules Poirot. Mientras seguíamos a la criada para comenzar las entrevistas, no pude evitar sentir la tensión eléctrica en el aire. Algo andaba mal, más que mal, y sospechaba que Poirot ya había notado lo que los demás pasamos por alto por completo. Poirot siguió a la criada con una calma que rozaba la despreocupación, pero yo sabía que no debía confundirla con indiferencia. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba al pasillo o a una puerta cerrada, tenía un propósito. Ya estaba catalogando la casa, la distancia entre habitaciones, el crujido de las tablas del suelo, la disposición de las ventanas y las sombras. Para Poirot, la arquitectura era un testigo tan importante como cualquier ser humano. La criada se detuvo ante unas puertas dobles y las abrió a una biblioteca calentada por un fuego suave. Dos figuras se volvieron hacia nosotros. Los sobrinos del señor Miles, murmuró la criada antes de retirarse. El joven, de unos 30 y pocos años, era alto, de aspecto delgado, casi aguileño. Su traje oscuro era demasiado elegante para ir de luto, y su forma de pasearse por la habitación sugería una inquietud contenida. La mujer sentada a su lado mostraba una compostura tan deliberada como la de Poirot. Era de edad similar, con un llamativo cabello castaño rojizo y los rasgos pálidos e impecables de alguien acostumbrado a ser observado. Claude y Vivian Hargreaves, dijo la mujer levantándose. Su voz era refinada, pero no cálida. Esperábamos a la policía. Otra vez. Ustedes son... Poirot dio un paso adelante y ofreció una ligera reverencia. Hércules Poirot. Madame Hargreaves me ha invitado a hacer algunas averiguaciones. Este es mi compañero, el capitán Hastings. Claude se cruzó de brazos. Otro detective. Maravilloso. Quizás pueda decirnos si hoy estamos de luto por un suicidio o por un asesinato. Mi amigo Poirot dijo, dirigiéndose a Claude con dulzura. Lloramos de todas formas, ¿no? Vivian señaló las sillas. Por favor, no nos vamos a ninguna parte. La tía Rosamund insistió en que nos quedáramos para la investigación, y ahora dice que nadie debe salir de casa. Poirot se sentó con elegancia. Muy bien, en tiempos de incertidumbre, el movimiento invita a la confusión. Para empezar, solo hago unas pocas preguntas. Primero miró a Claude. ¿Tú y tu hermana, tu prima? Hermana, respondió Claude. Gemelas, aunque nadie lo crea. Vivian esbozó una leve sonrisa. Antes era más guapo. Claude ignoró la pulla. Vivimos aquí durante años. Nuestros padres murieron cuando éramos niños. El tío Miles nos acogió. ¿Fue por amabilidad?, preguntó Poirot. Vivian arqueó una ceja. ¿Sospechas lo contrario? Observo, dijo Poirot. Es mi profesión. Claude soltó una breve carcajada. La amabilidad no era su rasgo principal. El deber, quizá. El orgullo. Le gustaba la idea de ser un benefactor. Poirot asintió. ¿Y cómo fue su relación con él en los últimos años? Vivian juntó las manos en su regazo. Cordialmente distante. Ahora vivimos en un piso en Kensington, pero veníamos a menudo. Él seguía financiando ciertos aspectos de nuestras vidas.
Claude añadió, por eso la policía nos indagó en busca de un motivo. Obviamente, éramos los beneficiarios. Bien, muchos son beneficiarios que no asesinan. Díganme, ¿alguno de ustedes vio al señor Hargreaves la noche que murió? Vivien miró a Claude. Sí, cenamos con él. La tía Rosamund estaba en la ópera. Su socio, el señor Miles, nos acompañó más tarde a tomar algo. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y a ti qué te pareció? Vivien respondió primero. Indispuesto, distraído. Bebió más de lo habitual. Parecía... Hizo una pausa eligiendo la palabra con cuidado. Agobiado. Claude asintió. Agitado. Le pregunté qué le pasaba. Le restó importancia. Poirot juntó las yemas de los dedos. ¿Mencionó haber recibido alguna amenaza? No, dijo Claude rápidamente. Pero el tío Miles no lo habría hecho. No habría admitido tener miedo si su casa se hubiera incendiado. Y después de las copas, se retiró al estudio, dijo Vivien. Sobre las 10. Nos acostamos. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y nadie lo volvió a ver con vida? No, respondió Claude. No hasta que la criada lo encontró por la mañana. Poirot se levantó. Merci, una última cosa. ¿Tenía su tío algún, digamos, enemigo privado? Vivien dudó un momento y luego dijo con cautela. El tío Miles era abogado, rico, ambicioso y no siempre honesto en ninguna de las dos cosas. Claude murmuró. No hizo amigos, hizo contratos. En efecto, murmuró Poirot. A veces son más letales que los enemigos. Les dio las gracias y salió de la habitación. Mientras lo seguíamos le susurré. ¿Les creen? Creo que han repetido la verdad, amigo, dijo Poirot. Pero ya veremos si es la verdad completa. El siguiente que nos esperaba era el señor Alec Miles, presentado en una sala de estar con libros de contabilidad encuadernados en cuero apilados junto a una botella de oporto. Era un hombre rubicundo de 1900, unos 50 años, con mejillas sonrosadas y una mano nerviosa en su vaso. ¡Qué tragedia!, dijo antes de que Poirot dijera una palabra. Miles y yo fuimos socios durante casi 15 años. Negocios sólidos, bienes raíces y fideicomisos. Discutimos, sí, pero nunca pensé... Poirot lo interrumpió con suavidad. ¿Se unió a ellos a tomar algo anoche? Sí, dijo Miles asintiendo. Sobre las 9:30. Había estado trabajando hasta tarde. Pasé a revisar unos papeles urgentes. ¿Urgente?, preguntó Poirot. Miles se sonrojó. Sí. Hubo discrepancias, asuntos financieros. Miles había retirado una suma importante de una cuenta inactiva. Lo confronté por ello. Y su respuesta me ignoró. Dijo que tenía asuntos personales que atender. Me pareció inusual, pero no un delito. Poirot lo observó atentamente. ¿Cuánto tiempo se quedó? Media hora, quizás. Salió a las 10. Para entonces Vivien y Claude ya estaban arriba. ¿Viste? ¿A la señora Hargreaves? No. Había vuelto de la ópera justo cuando yo salía. Nos cruzamos en las escaleras. Poirot asintió lentamente. Merci, Monsieur Miles. Una última pregunta. ¿Han recibido usted o Miles alguna carta de chantaje recientemente? Miles se quedó paralizado. ¿Chantaje? No, desde luego que no. Poirot inclinó la cabeza. Entonces tú no lo hizo. Eso no es lo mismo que Miles no los recibiera. Miles se humedeció los labios. Si lo hizo, nunca me lo dijo. Lo juro. Poirot lo observó durante un rato más y luego se dio la vuelta. Afuera en el pasillo murmuró. Así que, una suma retirada. Un hombre agobiado, una carta entregada en silencio. Empezamos a vislumbrar algo de lo más desagradable, ¿no es así? ¿Crees en Miles?, pregunté. Creo que dice la verdad sobre lo que sabe, pero puede que no sea mucho. Aún hay que considerar al personal.
Para entonces el crepúsculo se había convertido en oscuridad total, y la casa se había vuelto más silenciosa, más vacía de alguna manera. Llamaron de nuevo a la criada. Se llamaba Edith. Le temblaban las manos al hablar y Poirot le ofreció té antes de hacerle una sola pregunta. ¿Encontraste el cuerpo? Sí, señor. Traje la bandeja de la mañana y llamé. No hubo respuesta. La puerta estaba cerrada con llave. Llamé a la señora Hargreaves y el señor Claude la derribó. ¿Hubo algo que pareciera fuera de lugar? No. No sé. El estudio siempre es un desastre. Papeles y libros por todas partes. Estaba en el escritorio con el revólver a su lado. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Estaba abierta la ventana? Ella parpadeó. No, señor, ciérrelo bien. Hizo una pausa. ¿Y la nota? Ella parecía confundida. ¿Nota? Poirot me hizo un gesto con la cabeza. Le entregué la carta de chantaje. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca vi eso. Nunca entregué nada, lo juro. Por supuesto, dijo Poirot amablemente. Puede irse. Retrocedimos al pasillo y Poirot se detuvo bruscamente, mirando hacia una mesa estrecha debajo de la escalera. Hastings, dijo en voz baja. Observa, ¿ves esa caja? Un buzón, respondí. ¿Para el correo saliente? Poirot se acercó. La tapa estaba entreabierta. Dentro había varios sobres, uno de ellos dirigido con letra temblorosa a Miles. Escumtó otro. No tenía dirección alguna. Poirot lo sacó. El sello estaba roto. Desplegó la carta. No había texto, solo una fotografía. Mostraba a Miles Hargreaves, abrazado a una mujer mucho más joven en un abrazo comprometedor. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Entonces susurró. Ahora el motivo empieza a hablar. Volvió a guardar la fotografía en el sobre y se volvió hacia mí. Hablemos de nuevo con la señora Hargreaves. Hay algo que no nos ha contado, algo sobre una joven y la amenaza que la... Siguió. Y así de repente supe que el caso había dado un giro. Algo oscuro había sucedido en esta casa, pero ya no estaba oculto. La máscara se estaba desvaneciendo. Poirot apenas había comenzado a despegarlo. Rosamund Hargreaves estaba sentada justo donde la habíamos dejado, pero su porte se había endurecido, tornándose más rígido, más reservado. La lluvia había parado dejando tenues manchas en las altas ventanas tras ella, y el fuego silbaba suavemente en la chimenea. Poirot se movió con la deliberación que sugería que ya había dado un salto mental significativo. Ocupó el mismo asiento que antes, colocando con cuidado el sobre sin sellar con la fotografía sobre la mesa, entre ellos, como una carta en una partida de alto riesgo. «Señora», dijo en voz baja, «esto se encontró en su buzón. ¿Puedo suponer que no lo dejó ahí?» Ella se puso rígida. «No». «¿Qué pasa?» Se la deslizó sin responder. Ella abrió la solapa, sacó la fotografía y por un instante, solo un instante, se le cayó la máscara. «Ah», dijo tras una pausa. Eso Poirot entrelazó los dedos. «Es curioso enviarlo por correo, ¿no? Sobre todo cuando el hombre en cuestión fue asesinado apenas unas horas antes». Sus dedos se apretaron alrededor de la fotografía. No había visto esa foto antes, pero estaba consciente de la mujer. Poirot no interrumpió. Esperó. Se hacía llamar Lydia Vernet. Joven. Guapa. De esas que coleccionan hombres mayores como algunas mujeres coleccionan joyas. Miles estaba cautivado. Pero no era afecto. Era miedo. Ella tenía algo sobre él, aunque nunca supe qué. Poirot ladeó la cabeza. «Y aún así usted recibió una carta de chantaje». «Él no». Ella dudó. «Creo que la amenaza me llegó porque se negó a pagar.
Los ojos de Poirot brillaron. «O porque estaba muerto». «Supongo», dijo ella. Pero Miles no era tonto. Si hubiera sospechado que ella tenía malas intenciones, habría recurrido a mí. Ya nos habíamos guardado secretos antes. Él asintió lentamente. «Necesito saber, señora, ¿qué secretos?». Respiró hondo, largo y fino. «Hace años, cuando murió mi marido, Miles me ayudó a encubrir algunos, llamémoslos, indiscreciones financieras, asuntos, que habrían avergonzado a la familia si hubieran salido a la luz. A cambio apoyé sus desventuras, sus planes, sus aventuras. Éramos un par de espejos rotos. Cada uno reflejaba la peor cara del otro». Poirot asintió brevemente en señal de aprobación. «Esa es una metáfora muy evocadora, señora. Pero nunca imaginé que terminaría así. No creo que Miles se quitara la vida». Poirot se levantó. «Yo tampoco. Y no creo que esta Lydia Vernet sea la única pieza que nos falta. ¿Me permite acceder al estudio del señor Hargreaves? La policía ha terminado su investigación y deseo ver la escena con mis propios ojos». «Claro», dijo poniéndose de pie. «Le diré a Edith que traiga la llave». 10 minutos después, Poirot y yo estábamos solos en el estudio del difunto. «Señor Hargreaves». La habitación estaba abarrotada de libros, estanterías oscuras, un bar con forma de globo terráqueo, montones de correspondencia y libros de contabilidad. El escritorio se alzaba en el centro como un altar, con papeles aún esparcidos por su superficie, y el papel secante de cuero ligeramente manchado por el polvo de las huellas dactilares de la policía. Poirot se movía en silencio de un estante a otro mientras sus ojos recorrían el lugar como un reflector. «Fíjate, Hastings, en la silla, empujada bruscamente hacia atrás. No es el gesto de alguien que contempla su propia muerte». Se arrodilló junto al escritorio. «Y aquí, arañazos, en el suelo. Como si hubieran arrastrado algo pesado a su sitio, me incliné. ¿La alfombra? No, mi amigo. El escritorio tiene ruedas». Lo hizo rodar suavemente unos centímetros hacia adelante y señaló. Incrustado en la alfombra había un pequeño trozo de papel blanco roto. Lo recogió con las pinzas y miró de reojo lo escrito. «Cariño, nos vemos junto al río a las 11. Ven sola, él me lo pasó, ¿lo ves? Una nota de cita, arrugada, tirada a toda prisa, o escondida, y sin embargo, intacta, curiosa. ¿Podría ser de esta mujer Lydia?» Poirot frunció los labios. «Es posible, pero si fue a verla, ¿por qué lo encontraron aquí, muerto en su escritorio?» Se acercó a la chimenea y examinó la rejilla. Sacó un atizador frío del soporte y lo usó para remover las cenizas. Sobrequemado emergió como un fantasma del hollín. La tinta se había derretido, pero Poirot estudió los restos con atención. «Sin remitente», murmuró. «Pero el tipo de letra similar al de la carta de chantaje. Había más cartas». «¿En qué está pensando, Poirot?» «Creo, Hastings, que el señor Hargreaves recibió un ultimátum. Lo rechazó. Y luego, quizás, tendió su propia trampa, solo para ser superado». Se levantó, se sacudió el hollín de los puños y se giró para observar la habitación una vez más. Su mirada se posó en un par de fotografías enmarcadas en la estantería. Una mostraba a Claude y Vivienne, ambos adolescentes. La otra era una mujer que no reconocí, joven, morena, de una belleza impactante, casi insolente. Poirot lo sacó con cuidado del estante. «Sostener, ¿y quién es este?» «No la había visto antes», admití. Giró el marco. En el reverso, una tenue inscripción decía: «Para M.H. Piensa siempre en mí. L.V.». Los ojos de Poirot brillaron. «Lydia Vernet. Estuvo aquí en esta casa. El tiempo suficiente para regalarle una fotografía enmarcada suya.
Esta no es una seductora cualquiera, Hastings. No era solo una amenaza, era una figura fija. La puerta crujió y la criada entró con el rostro pálido. Disculpe, señor Poirot, pero alguien llama y pregunta por usted. Una joven. Dice ser la señorita Vernet. Intercambiamos una mirada. Poirot colocó la fotografía con exquisito cuidado. Ah, entonces el fantasma aparece. Pasó junto a nosotros con determinación y los hombros erguidos. Abajo, en el salón, estaba Lydia Vernet. Era aún más impactante en persona de lo que sugería su fotografía. Menuda, de cabello negro azabache, con una elegancia sutil pero calculada, abrigo verde oscuro, guantes en la mano y una expresión perfectamente serena. «Señor Poirot», dijo en voz baja, casi divertida, «creo que está investigando a un hombre al que conocí muy bien». Poirot no le ofreció asiento. «Señorita, llegas con una sincronización interesante. El señor Hargreaves falleció ayer mismo». «Sí», dijo ella tranquila, «y ya alguien está enviando cartas en mi nombre. Notas de chantaje, no fui yo». «¿No? Y aún así le diste esto». Levantó la fotografía. Ella sonrió levemente. «Sí, pero eso fue mucho antes de que las cosas se pusieran feas». Agriado se acercó. Miles era encantador, pero peligroso. Prometía cosas que no podía cumplir. Cuando intenté irme, amenazó con arruinarme. Tenía contactos, documentos, pruebas que podrían destruir el negocio de mi padre. Me marché. O lo intenté. La voz de Poirot era suave. «¿Y cuándo lo vio por última vez?» «Hace 4 días», dijo con serenidad. «Lo encontré en un café cerca de Temple Gardens. Le dije que no quería tener más contacto, que si insistía, denunciaría a la prensa. Y la carta a Rosamund Hargreaves, nunca lo envié, espetó. Lo haría. Nunca pedir dinero. Puedo ser muchas cosas, pero no eso». Poirot arqueó las cejas. «Entonces, mademoiselle, alguien está usando su nombre, ya sea para levantar sospechas o para ocultar su propia identidad. Vine aquí», dijo, «a limpiar el mío». Poirot la estudió. «Nadie se presenta en un caso de chantaje a menos que sea muy audaz o esté muy asustado». Se acercó más. «Dígame, mademoiselle, ¿guardaba el señor Hargreaves algún material comprometedor? ¿Cartas? ¿Documentos? Quizás algo guardado fuera de esta casa». Ella se estremeció solo ligeramente. «No sé». Poirot se giró. «Bien, entonces lo sabremos. Señorita, le aconsejo que no se vaya de Londres. Todavía no». Salió de la habitación. Mientras la seguía, pregunté, «¿Le crees?» «Creo que dice la verdad a grandes rasgos, pero no en detalle. La historia, Hastings, se reduce. Ahora tenemos una carta oculta, una fotografía preservada y un nombre usado para infundir miedo». Se detuvo al pie de las escaleras y miró hacia el oscuro pasillo de arriba. «Debemos descubrir quién escribió esa carta. Y si la persona a la que amenazaba ya estaba muerta cuando fue entregada, me estremecí ligeramente. ¿Y si lo fueran?» La voz de Poirot bajó. «Entonces no estamos simplemente tratando con un chantaje, Hastings. Estamos tratando con alguien. Que he buscado el chantaje fue descubierto, después de que ya habían silenciado al único hombre que podría explicarlo. No volvimos a nuestras habitaciones esa noche. Poirot se encontraba en lo que solo puedo describir como un estado de calma intensa, un estado que había aprendido a reconocer tras años a su lado. No estaba agitado ni apresurado, pero cada gesto y palabra estaba cargado de dirección. Estaba tejiendo una red, y cada hilo conducía hacia una verdad aún no visible. Tras la partida de Lydia Vernet, regresamos al estudio, donde Poirot pidió que no nos molestaran. Allí, bajo la tenue luz de gas y el persistente olor a humo de cigarro y polvo, comenzó a examinar el escritorio del señor Hargreaves con minuciosidad.
Hastings, mira, murmuró, agachándose junto al cajón inferior. Tiene doble fondo. Me incliné mientras él deslizaba el panel hacia atrás con la punta de un abrecartas. Dentro había un puñado de documentos, fotografías, algunos papeles legales y un sobre grueso marcado soldado. Para destrucción. Poirot. Lo alargó. Siempre es un error, dijo en voz baja. Si uno quiere destruir algo debe destruir, no solo planearlo. Dentro había varias hojas de papel, cartas escritas a mano, cada una firmada con iniciales. Le leyó una y me la pasó. El contenido era indudablemente personal. Lydia las había escrito. Con cariño al principio, luego con un tono desesperado e incluso amenazante a medida que avanzaba la correspondencia. Me prometiste protección. Si no me das lo que necesito, acudiré a los únicos que me escucharán. Crees que tu nombre es infalible, pero sé lo que has hecho con ese fideicomiso. ¿A cuánta gente has engañado? Hablaré, lo juro. Solté un silbido bajo. Bueno, ese es el motivo, ¿no? Primero la estaba chantajeando. Poirot asintió lentamente. O ella creía que lo era. Esto cambia el panorama por completo. ¿Y si el chantaje comenzó con... ¿a él? Ella simplemente le dio la vuelta a la tortilla. Examinó otro documento. Un extracto bancario. Mire, una cuenta a nombre de Clarendon Estates. Un retiro de 10.000 libras 2 días antes de su muerte. Fruncí el ceño. Es la misma cantidad que exigía la nota de chantaje a la señora Hargreaves. Exactamente. Sostener. Es posible que lo haya pagado, y aún así lo hayan matado. Poirot se recostó en la silla del escritorio y juntó los dedos. No miraba los documentos, sino el vacío que nos separaba, donde algo invisible flotaba tentador. Creo, Hastings, que se trata de 2 hilos conductores, uno de amor que se transforma en odio y otro de lucro, malversación de fondos, fraude, tal vez incluso traición entre socios. Dio un golpecito al extracto bancario. Alec Miles dijo que confrontó a Hargreaves por una discrepancia financiera, pero no mencionó esta cuenta. Me pregunto si no lo sabía o si guardó silencio deliberadamente. Pensé. Estaba sudando cuando hablamos con él, pero eso no significa culpa. Miedo, quizá. ¿Pero miedo a qué? Poirot se levantó bruscamente. Vamos, Hastings. Debemos hablar con él otra vez, antes de que tenga tiempo de ensayar más evasivas. Encontramos a Miles en una habitación de invitados, sentado junto al fuego con una botella de brandy. Levantó la vista al entrar, con el rostro más pálido que antes. «Otra vez tú», dijo. «¿Has encontrado algo?» Poirot se acercó sin preámbulos. «Señor Miles, dígame, ¿sabe de alguna cuenta a nombre de Clarendon Estates?» Miles se quedó paralizado. Por un instante su garganta se movió, pero no emitió ningún sonido. «Sí, lo conozco. Pero creía que estaba cerrado hace años. Lo usamos para una compra de terrenos que nunca se concretó». La voz de Poirot era suave. «Entonces no sabía que el señor Hargreaves retiró 10.000 libras 2 días antes de morir». El color desapareció del rostro de Miles. No lo hice. Te lo juro, no tenía ni idea. Y aún así nos dijeron que había discrepancias financieras. Había, pero cosas más pequeñas, retiros de caja chica. Esto es otra cosa. Poirot lo estudió durante un largo rato. Señor, debo preguntarle. Claramente, ¿mató usted a su compañero? Miles retrocedió como si lo hubieran golpeado. No. Puede que haya estado en desacuerdo con él. Puede que incluso haya detestado él al final. Pero asesinato, Dios mío, no. La mirada de Poirot permaneció fija. Entonces, dígame qué quiere decir. Hizo C. Dime toda la verdad. Miles tragó saliva con fuerza. De acuerdo. Sí, Miles. Estaba malversando fondos.
pequeñas cantidades ocultas mediante cuentas fantasma. Lo sospechaba, pero no podía demostrarlo. Cuando lo confronté, se rió. Me dijo que jamás sobreviviría a un escándalo. Mi nombre, mi carrera, se derrumbaría. Su voz se quebró. Amenacé con ir a la junta directiva. Me retó. Estaba furioso, pero me fui. Esa fue la última vez que lo vi. Poirot no dijo nada. Miles se levantó y se acercó a la ventana, con la espalda rígida. Pensé en acudir a la policía después de su muerte, pero temía que sospecharan. A mí entré en pánico. Dije lo menos que pude. Poirot asintió una vez. Le creo, señor. Por ahora. Dejamos a Miles en silencio y una vez en el pasillo pregunté, ¿de verdad le crees? Hasta cierto punto, dijo Poirot. Ahora habla por miedo, no por cálculo. Eso es revelador. Apenas habíamos regresado a la planta baja cuando un grito resonó desde la parte trasera de la casa. Poirot y yo corrimos hacia la cocina, donde Edith, la criada, estaba agarrando su delantal, con el rostro pálido. En el Simontus jardín, jadeó. Es el señor Claude. Ha encontrado algo a alguien en el jardín. Cruzamos apresuradamente las puertas francesas y la hierba húmeda. Claude estaba de pie al borde de un laberinto de setos bajos, sosteniendo una antorcha. Parecía pálido y desolado. Allí, señaló. Junto al reloj de sol, iluminado por el círculo de luz, había un pequeño zapato embarrado, femenino, delicado, y junto a él una tira de tela rasgada. Y más allá, medio oculto por las hojas, había un bolso. Poirot se agachó y lo recogió. Examinó el contenido. Una polvera, un lápiz labial y un carnet de conducir. «Señorita Lydia Vernet», leyó en voz alta. «Ha regresado y con prisa». Claude se acercó. Debió de haber vuelto. ¿Pero por qué dejó esto? Poirot se quedó mirando el oscuro seto de tejo. Volvió para recuperar algo, o para encontrarse con alguien, y no se fue por decisión propia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quieres decir que ha estado secuestrado? Posiblemente. ¿Atraído? Más probable. Pero mira esto. Señaló unas tenues marcas en el suelo que conducían hacia el lado este del jardín. 2 pares de huellas, una de ella, otra más grande. Caminaba con alguien. Claude no dijo nada por un momento. Luego soltó. ¿Crees que alguien en la casa? La voz de Poirot cortó limpiamente el aire brumoso de la noche. Creo, señor Hargreaves, que el chantajista se ha vuelto desesperado y posiblemente violento. Se enderezó. Debemos volver adentro, que nadie salga, y debo hablar con tu hermana. ¿Vivien? Sí, dijo Poirot. El momento ya no tiene sentido a menos que alguien supiera que Lydia Vernet regresaría y estuviera preparado para interceptarla. Ese alguien, creo, es Vivien. Claude retrocedió. ¿Vivien? Pero eso es imposible. La voz de Poirot era fría. Nada, señor. Es imposible. Sobre todo en una casa donde todos tenían motivos para odiar al hombre que murió, y al menos uno de ellos estaba dispuesto a matar para proteger lo que vendría después. Encontramos a Vivien en el salón, sentada con una pierna cruzada sobre la otra, hojeando distraídamente un libro que claramente no estaba leyendo. Al entrar, levantó la vista con una mirada serena e inquisitiva, como si Poirot hubiera vuelto a preguntarle si prefería té o café. No había miedo en sus ojos, ninguna ansiedad. Solo una quietud cultivada que me inquietó más que un arrebato. Histérico, Poirot avanzó lentamente, cada paso colocado como una pieza en un tablero de ajedrez. «Señorita», dijo en voz baja, «debo pedirle que no salga de esta casa». Vivien arqueó una ceja. «¿Es una petición o una orden, señor Poirot?» «Una precaución necesaria. Verá, Lydia Vernet ha desaparecido». Por primera vez la máscara flaqueó. Solo un poco,
pero sintió una especie de congestión en la respiración y una tensión en la comisura de los labios. ¿Desapareció? ¿Cuándo? No hace mucho. Regresó a esta casa, aún no sabemos por qué. Pero no la abandonó por voluntad propia. Sus pertenencias se encontraron cerca del seto del jardín. Vivien cerró el libro con un leve chasquido. ¿Por qué contarlo? A mí, porque eres la única persona en esta casa que sabía que era probable que regresara. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos había algo frío y metálico. ¿Qué estás insinuando? Poirot caminaba a unos cuantos metros de distancia con las manos tras la espalda. Señorita, he observado mucho en esta casa. Cómo Claude camina nervioso pero habla poco, cómo Alec Miles suda la culpa, cómo la señora Hargreaves controla la percepción, como un director de escena dirige una obra. Pero tú eres la quietud, y la quietud oculta el movimiento. Siempre. Estás hablando en acertijos. Entonces permíteme ser sincero. No le tenías cariño a tu tío. Sabías lo de Lidia aunque fingiste no saberlo. Y lo que es más importante, tenías acceso a las cuentas de la casa. Habrías visto el retiro de 10.000 libras. No soy contable, dijo con ligereza. ¿No?, respondió Poirot. Pero es usted perspicaz. Sabía que había algo entre su tío y la señorita Vernet. Algo peligroso. Sospecho que sabía que lo estaban chantajeando, o tal vez que él era el chantajista. Y cuando Lidia le dio la vuelta a la tortilla, viste una oportunidad. Vivien se rió una vez, un sonido agudo. ¿Y qué es exactamente lo que se supone que hice, señor Poirot? Poirot dejó de pasearse. Esperaste, observaste, y luego escribiste una carta en nombre de Lidia, no a tu tío, sino a tu tía. Un nuevo objetivo. Pero el momento fue demasiado oportuno. Llegó justo después la muerte de Miles, como para levantar sospechas, pero en realidad fue una cortina de humo. ¿Crees que falsifiqué una carta de chantaje? Su tono era casi divertido. Creo que querías que lo hiciéramos creer Lidia fue la chantajista y posiblemente la asesina. Pero el momento te traicionó. Vivien se puso de pie. Caminó hacia la chimenea con una mano recorriendo la repisa. Supongamos por un momento que tienes razón, que yo escribí la carta. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaría? Poirot se acercó a ella en voz baja. Porque temías lo que tu tío revelaría, o lo que la señorita Vernet pudiera revelar. Tenías un secreto que proteger. Se giró. Su compostura se había enfriado de nuevo. ¿Y qué secreto es ese? Poirot no respondió. En cambio, se volvió hacia mí. Hastings, ¿dónde está Claude? Creo que volvió arriba. Tráelo, aquí. Ahora, por favor, dudé. ¿Crees que él...? La mirada de Poirot recorrió la habitación. Creo que se acaba el tiempo de los secretos. Cuando regresé 5 minutos después, Claude parecía nervioso, pero no sorprendido. Se reunió con Vivien junto a la chimenea, donde ambos permanecieron de pie como figuras de un reloj, en equilibrio, en horas opuestas. Poirot permaneció entre ellos, tranquilo y exigente. Señor Claude, señorita Vivien, ustedes dos han pasado años bajo este techo. Compartieron más que la sangre, compartieron conocimiento y creo que también compartieron culpa. Claude parpadeó. ¿Culpa? No lo entiendo. Eran niños cuando sus padres murieron, ¿no? Vivien apretó la mandíbula. ¿A eso qué tiene que ver con esto? Poirot señaló la habitación. Todo. Tu tío te crió, pero también te controlaba. Le guardabas rencor, te molestaba su poder. Y en algún momento aprendió algo. Algo que usó para mantenerte bajo control. Vivien no dijo nada. Claude la miró y luego volvió a mirar a Poirot. ¿Qué crees que sabía? Poirot habló en voz baja.
que ambos fueron cómplices de un robo, un fideicomiso que sus padres les dejaron. Malversado, posiblemente con la ayuda de Miles, posiblemente no. Pero Mills Hargreaves lo descubrió, y no acudió a las autoridades, él lo sostuvo sobre ti. A Claude se le cortó la respiración. ¿Cómo lo sabes? Poirot se volvió hacia el escritorio, donde aún estaban los documentos del cajón secreto. Porque encontré esto. Le entregó a Claude un documento. Era un antiguo informe financiero que destacaba una transferencia de un fideicomiso familiar a una empresa fantasma llamada V&C Holdings. Vivien y Claude, dijo Poirot en voz baja. Un nombre conveniente. El rostro de Vivien palideció. Abrió la boca pero no le salieron palabras. Nos obligó a devolverlo, dijo Claude de repente. Nosotros no... Robar al principio no. Era un préstamo. Pero cuando no pudimos cubrirlo, se enteró. Dijo que nos arruinaría. Dijo que les diría a todos que éramos ladrones. Y así, continuó Poirot, cuando apareció Lydia Vernet, joven, hermosa y con su propia amenaza, viste la salvación. Si ella lo mataba, eras libre. Si huía, estabas a salvo. Y si otro asumía la culpa, mejor aún. Vivien habló por fin. Su voz era monótona. Yo no lo maté. Te creo, dijo Poirot. Pero tú falsificaste la carta de chantaje, ¿no? Ella asintió lentamente. Sí, lo hice. Quería que la policía buscara en otra parte. Pensé que si sospechaban de Lydia, les impediría investigarnos, encontrar los registros del fideicomiso. La mirada de Poirot se agudizó. Entonces, ¿por qué regresó? No lo sé, susurró Vivien. Te lo juro, no hablé con ella. Alguien lo hizo, dijo Poirot. Alguien ha traído ella, quizás con una promesa de seguridad o con chantaje propio. Claude negó con la cabeza. Si no fue Vivien. ¿Quién? Poirot se dio la vuelta, con los ojos desenfocados. Esa es la pregunta, amigo. Ahora tenemos a dos personas con motivos, dos con oportunidad, y una tercera que sabía lo suficiente como para ser peligrosa. Se movió hacia la ventana. Debo hablar con la señora Hargreaves. De inmediato. La señora Hargreaves estaba de pie, en bata, al pie de la cama con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Parece usted un hombre que tiene algo que decir, señor Poirot. Poirot hizo una leve reverencia. Sí, y lamento tener que decirlo ahora, a estas horas, pero ya pasó el tiempo de la gentileza. Él se acercó más. Lydia Vernet ha desaparecido. Rosamund abrió mucho los ojos. ¿Desapareció? Pero estaba aquí hace un momento. Regresó, dijo Poirot. Creemos que la atrajeron de vuelta. ¿Para recuperar algo? No, para que me callen. Rosamund parecía débil. Poirot seguramente no creerá. Levantó una mano. Creo, señora, que sabe más de lo que ha dicho. Sobre Lydia, sobre Miles y sobre lo que pasó antes de que muriera. Ella se sentó en una silla. Sabía de ella. Claro que sí. Sabía de todas, de sus mujeres. Lydia era diferente. Era más lista que las demás. Guardaba copias de todo. Letras, cartas, fotografías, documentos, cosas que podrían arruinar a un hombre. Y no las guardaba aquí. Las guardaba en un piso, uno alquilado, cerca de Lincoln's Inn. Me enteré por casualidad. Una factura que dejó en un cajón. La mirada de Poirot se agudizó. Y se lo contó a Lydia. Le dejé una nota. Anónima, se la deslicé la noche que vino. Quería que la encontrara. Pensé que si tenía algo sólido, desaparecería para siempre. Poirot se quedó quieto. ¿Y alguien más descubrió lo del piso? Dudó. Posiblemente. Se lo comenté a Alec, sin darle importancia. Sabía el peligro que representaba. Files, pensé que podría usarlo para presionarlo, nada más. Poirot cerró los ojos brevemente.
Tenemos que ir a ese piso. Enseguida. ¿Para qué?, pregunté. La voz de Poirot era sombría. Por la señorita Vernet. Si sigue viva, ahí está. Y si no, me temo que ahí es donde encontraremos el próximo cuerpo. Eran casi las 2 de la mañana, cuando llegamos a la dirección que nos había dado la señora Hargreaves. Beaconsfield Lane 47, una calle estrecha cerca de Lincoln's Inn, bordeada de edificios cuyas ventanas relucían con secretos. El taxi arrancó entre la niebla, dejándonos a Poirot y a mí en la acera húmeda frente a una modesta casa de ladrillo rojo, cuya única luz era una bombilla tenue sobre la puerta principal. La calle estaba en silencio. Incluso Londres, a esa hora, contenía la respiración. Poirot tocó el timbre una vez. No hubo respuesta. De nuevo. Todavía nada. ¿Crees que...? Comencé. Poirot levantó un dedo. Desde algún lugar del interior, ambos lo oímos. Un leve forcejeo. Algo rozó la madera. El sonido de la vida o de la lucha. Dio un paso atrás y probó la manija de la puerta. Estaba cerrada. Manténgase alejado, Hastings. No necesité más palabras de aliento. Sacó una pequeña bolsa de cuero de su abrigo. Su kit de ganzúas, por supuesto. Trabajó con rapidez y delicadeza, y en cuestión de segundos, la puerta cedió con un suave clic. Entramos en un pasillo estrecho que olía a polvo y tabaco frío. A la derecha una sala de estar. A la izquierda una puerta cerrada. Poirot avanzó con cautela, con los ojos entrecerrados y los sentidos alerta. Un gemido nos detuvo en seco. Seguimos el sonido por una corta escalera hasta el segundo piso. Poirot abrió la puerta que daba a un dormitorio en penumbra, iluminado únicamente por la luz de las farolas del exterior. Allí, desplomada en el rincón bajo la ventana, con las muñecas atadas y un pañuelo atado sobre la boca, estaba Lydia Vernet. Corrí hacia adelante y me arrodillé a su lado. Ella está viva. Poirot sacó una navaja y cortó las cuerdas rápidamente. Lydia se desplomó en mis brazos, temblando y con la respiración entrecortada. Dijo que volvería. Jadeó. Me encerró aquí. Se llevó todo. Cartas, fotos. Dijo que si gritaba no me iría. Poirot se inclinó hacia él. ¿Quién, señorita? ¿Quién hizo esto? Ella agarró mi manga con fuerza, con los ojos abiertos por el miedo. Señor Miles, susurró. Era Alec Miles. De vuelta en Whitehaven Mansions, Lydia bebía brandy de una copa temblorosa mientras Poirot la observaba atentamente. Nunca la había visto tan distinta, ya no serena, ya no misteriosa. Ahora estaba asustada y en el fondo furiosa. Estaba esperándome cuando llegué, dijo con voz más firme. Dijo que sabía de los documentos, que debía destruirlos antes de que Poirot los encontrara. ¿Te trajo allí voluntariamente? Me dijo que era la única manera de protegerme, que los demás, Claude, Vivian, Rosamund, me echarían a los lobos si se descubría el chantaje. Hizo como si me estuviera ayudando. Luego me ató. La mirada de Poirot se ensombreció. Creía que aún conservaba los originales. Sí, dijo ella, pero los trasladé después de que Miles muriera. Los que estaban en el piso eran solo copias. Le di los auténticos a un abogado para que los guardara. Poirot se inclinó hacia adelante. Dígame, ¿alguna vez Alec Miles lo amenazó directamente antes de esta noche? Lydia dudó. No, pero siempre supe que tenía miedo. No de mí, precisamente, sino de lo que pudiera decir. Estaba involucrado en algo con Miles. Nunca supe qué. Poirot se puso de pie. Sabía que el chantaje había empezado a desmoronarse. Temía ser descubierto, y por eso actuó. Se volvió hacia mí. Hastings, debemos regresar a Cavendish Court. El señor Miles no es de los que huyen, no de inmediato. Regresará. Quemará cartas, inventará una historia,
querrá borrar su rastro. Y si ya se fue, entonces lo seguiremos. Pero primero, le daremos la oportunidad de ahorcarse. Llegamos a Cavendish Court justo antes del amanecer. El cielo empezaba a desteñir con los primeros indicios de la mañana. Un sirviente nos abrió la puerta sin decir palabra. Tras haber recibido las instrucciones de Poirot por teléfono menos de 10 minutos antes, la casa estaba en silencio. Poirot la recorría como un sabueso. Al llegar al estudio, se detuvo. Escuchar. Un suave crujido de papeles, un leve clic, un cajón cerrándose. Poirot abrió la puerta de golpe. Alec Miles estaba de pie detrás del escritorio, con el abrigo puesto y una cartera abierta. Se quedó paralizado con la mano aún suspendida sobre una pila de documentos. «Señor Miles», dijo Poirot con voz sedosa. «¿Creía que tendría tiempo de escapar antes del amanecer?» El rostro de Miles se sonrojó profundamente. «¿Qué haces aquí?» «Te ahorramos la molestia de correr». Poirot cruzó la habitación y sacó la primera página del maletín. Era una carta de Lydia. La sujetó como un bisturí. «Sé que la ataste. Sé que la ataste al piso. La pregunta es si también mataste a Miles Hargreaves». «No hice tal cosa», dijo Miles con voz ronca. «No maté a nadie». Poirot arqueó una ceja. «¿No? Y aún así, irrumpes en el piso secreto de tu compañero, intentas destruir pruebas y dejas a una mujer atada y amordazada en la oscuridad». «Ella iba a arruinarme, iba a decir la verdad», dijo Poirot con aspereza. «Que usted y Miles estuvieron defraudando a la herencia durante años, que lo ayudaron a malversar fondos mediante cuentas fantasma, que se mantuvieron limpios culpándolo solo a él. Pero en el momento de su muerte, el riesgo era suyo». Miles se desplomó un poco. «Iba a dejarme fuera. Dijo que era demasiado débil, que Lydia me tenía acorralado. Entré en pánico». «Esta noche has vuelto a entrar en pánico», dijo Poirot. «Y ahora estás acabado». Se hizo el silencio. Miles no se resistió mientras Poirot cogía el teléfono para llamar a la policía. Ya había amanecido cuando llegaron los inspectores. Poirot dio un relato completo, con calma y precisión, y Miles fue sacado de la casa esposado. Vivienne y Claude observaban desde lo alto de la escalera. Ninguno de los dos dijo nada. En el salón, Poirot permanecía sentado en su postura habitual, tobillos cruzados, manos juntas, con una expresión de gran serenidad en el rostro. Me senté frente a él, exhausto. «Bueno», dije. «Se acabó». «No del todo», respondió Poirot. «Ya sabemos quién ató a Lydia. Sabemos por qué. Pero aún no sabemos quién mató a Miles Hargreaves». Me quedé mirando. «¿No crees que fue Miles?» Poirot negó lentamente con la cabeza. «No. Temía a Miles, sí. Pero seguía creyendo que podía manipular el resultado. Su crimen fue desesperación, no premeditación». Me incliné hacia adelante. «¿Y entonces quién?» Poirot se puso de pie y se alisó el abrigo. «Eso, amigo mío, lo responderemos esta noche, pero no en los rincones. Basta de susurros. Es la hora». Fruncí el ceño. «¿Hora de qué?» Él sonrió suavemente. «Para la reunión final, les pediré a todos que permanezcan en el salón después de cenar. Entonces les contaré lo que sé». Se giró hacia el pasillo, y lo que es más importante, ninguno de ellos ha logrado ver. Esa noche, Cavendish Court parecía un escenario esperando su acto final. Un escalofrío se había instalado en la vieja estructura de la casa, como si las propias paredes anticiparan la inminente revelación. El fuego del salón ardía débil pero brillante, proyectando sombras que danzaban sobre el revestimiento de madera y la plata pulida. Poirot permanecía junto a la chimenea, con los ojos entornados, contemplando, mientras yo disponía las sillas exactamente como me había pedido,
una para cada sospechoso, espaciadas a la perfección, como si la misma proximidad pudiera delatar culpa. A las 8:30 fueron entrando uno a uno. La primera en aparecer fue Rosamund Hargreaves, vestida de verde intenso y con perlas, con el rostro pálido e ilegible. A continuación entró Claude, con el ceño fruncido y las manos hundidas en los bolsillos, seguido de cerca por Vivien, que se movía con su habitual gracia felina, pero seguía mirando a Poirot, como si tratara de calcular cuánto sabía ya. Lydia Bennet, recién recuperada y serena, se sentó cerca de la ventana, negándose a hacer contacto visual con nadie que no fuera Poirot. Finalmente, la última silla permaneció visiblemente vacía, la de Alec Miles, ahora detenido en Scotland Yard. Su ausencia añadió gravedad a la sala. Poirot esperó hasta que el silencio se hizo más tenso. «Mesdames et messieurs», empezó. «Gracias por su presencia. Lamento que sea en circunstancias tan graves, pero ahora es necesario hablar de la muerte. No solo de Miles Hargreaves, sino del chantaje, la traición y los secretos que la siguieron como un cortejo fúnebre». Nadie habló. Poirot juntó las manos tras la espalda y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Empecemos por lo que sabemos. El señor Hargreaves fue encontrado muerto en su estudio cerrado. La policía asumió que se había suicidado, pero había indicios que lo contradecían. Una silla apartada apresuradamente, arañazos en el suelo bajo, el escritorio y, lo más revelador, una nota oculta, una solicitud de cita. Alguien le pidió que se encontraran junto al río. Esa nota nunca se envió. Murió antes de que se pudiera hacer nada al respecto. Claude se movió ligeramente. Poirot continuó. Descubrimos que el señor Hargreaves había estado malversando fondos de un fideicomiso, uno destinado a Claude y Vivien. Cuando descubrió que habían intentado previamente desviar dinero a través de VNC Holdings, utilizó ese conocimiento para controlarlos. No fue una simple venganza, sino una forma de presionarlos. Se volvió hacia Vivien. Falsificó una carta de chantaje para redirigir las sospechas hacia la señorita Bennet. Fue ingeniosa, mademoiselle, pero inoportuna. Una carta que llega después. La muerte de su sujeto plantea interrogantes. Vivien no dijo nada. Tenía las manos juntas, con los nudillos blancos. Poirot se volvió hacia Lydia. «Mademoiselle Bennet, Miles Hargreaves la manipuló, pero usted también intentó manipularlo. Sus cartas, algunas cariñosas, otras plagadas de amenazas, revelan una relación forjada en arenas movedizas. Amenazaste con desenmascararlo si no cesaba su control sobre ti. Al hacerlo te convertiste en un blanco fácil. Ella lo miró fijamente. «Pero yo no lo maté». «No», dijo Poirot en voz baja. «No lo hiciste». Dio un paso hacia el centro de la habitación, enfrentándolos a todos. Y Alec Miles intentó destruir las pruebas, silenciar a la señorita Bennet, y quizá habría huido si no hubiéramos actuado. Pero, ¿asesinato? No. Sus acciones fueron reactivas, no premeditadas. Claude levantó la vista bruscamente. «Entonces, ¿quién lo hizo?» Poirot hizo una pausa. «La pregunta, mon ami, no es Soames, pero ¿por qué? La clave del asesinato reside en el motivo. Y el motivo más claro fue el miedo». Se volvió hacia Rosamund Hargreaves. «Señora, usted ha mantenido la dignidad de una viuda, la vigilancia de una matrona, pero usted también temía lo que Miles pudiera revelar. Durante años, él ocultó sus indiscreciones, su manipulación de los fondos de la herencia y su discreto control sobre esta casa. Temía lo que Lydia supiera, pero también temía lo que Miles pudiera hacer a continuación». El rostro de Rosamund no cambió, pero su respiración se volvió superficial.
Lo olvidas, dijo ella. Era mi hermano. No, dijo Poirot con suavidad. Lo recuerdo. Precisamente, por eso lo mató. Se hizo un silencio atónito. Incluso Vivien, que había sospechado mucho, respiró hondo. Rosamund se levantó lentamente. Te equivocas. Poirot se dirigió al escritorio al fondo de la habitación, donde antes había dejado una carpeta. La abrió y extrajo una sola página. Esta, dijo, es una carta que Miles redactó pero nunca envió. La encontraron en el doble fondo de su escritorio. Nombra al beneficiario de la cuenta de Clarendon Estates, no a Alec Miles, ni a Lydia. Fernet ni siquiera a él mismo. Fue tú, Rosamund. Se preparaba para desenmascararte. Habías malversado fondos de su empresa bajo un nombre falso y finalmente se había cansado de tus planes. La mandíbula de Rosamund se apretó. Y entonces, continuó Poirot, usted quedó en verlo. Escribió la nota que nunca envió. Fue al estudio, esperó a que se sentara y le disparó con su propio revólver. Luego cerró la puerta con llave y regresó a su habitación. Claude se quedó atónito. No pudo ser, estábamos todos aquí. No estaba con ella, dijo Poirot, con calma. Regresó de la ópera a las 10. La hora de la muerte se calculó poco después. Tenía 5 minutos. Fue suficiente. Rosamund volvió a sentarse lentamente. Su voz era tranquila. Iba a destruirlo todo. Mi nombre, mi familia, mi reputación. ¿Todo por qué? Porque me atreví a superarlo en estrategia. Poirot no respondió. Miró el fuego con el rostro inexpresivo. Nos controlaba a todos, siempre lo hizo. Quizás sí tomé del fideicomiso, pero él lo permitió, durante años, porque me mantenía bajo control. Podrías haberte ido, dijo Vivien en voz baja. No, respondió Rosamund, sin dejar de mirar las llamas. No lo habría permitido, a menos que yo le diera algo a cambio. Algo permanente. Poirot dio un paso adelante y su voz sonó como un bisturí. Elegiste el asesinato. No fue un acto pasional, fue la eliminación calculada de una amenaza. Pero lo que no tuviste en cuenta, señora, fue la carta que olvidaste destruir. Eres inteligente, pero no eres perfecta. Se giró hacia mí. La policía espera abajo. Ellos se encargarán de aquí. Rosamund se puso de pie una vez más. No lloró. No suplicó. Caminó con postura perfecta hacia la puerta y se detuvo justo antes de irse. Nunca le importó ninguno de nosotros, dijo. Solo poder, solo control. Al final eso fue lo que lo mató. Y ella salió de la habitación. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Vivien se levantó, se acercó a la ventana y dijo, casi para sí misma, siempre iba a ser una de nosotras. Poirot permaneció sentado con los ojos cerrados y los dedos juntos. No siempre, murmuró, pero casi. Más tarde esa noche, cuando la casa se vació de investigadores y el último eco del caos se desvaneció, Poirot y yo nos sentamos una vez más junto al fuego. Todavía me cuesta creer que lo haya hecho, dije. Estaba tan serena. Poirot sonrió débilmente. Mi amigo, la compostura no es inocencia. A veces es solo un ensayo. Él bebió un sorbo de chocolate. Rosamund Hargreaves se creía la dueña de la casa. Pero cada mentira tiene su forma y cada crimen su ritmo. Basta con escuchar atentamente y la discordia revelará la verdad. Hizo una pausa y añadió con un toque de melancolía. Tantos crímenes, Hastings, no comienzan con odio, sino con miedo. Miedo a la pérdida, a ser descubierto, a perder el control. ¿Y qué teme usted, Poirot? Él me miró y sus ojos brillaban levemente. Mal café, mala sastrería,
y asesinos que se creen listos. Y dicho esto, se levantó, se ajustó los puños y salió del salón como si nada importante hubiera sucedido. La mañana siguiente amaneció sobre Londres con una serenidad engañosa. Un pálido sol otoñal se filtraba por las ventanas de Whitehaven Mansions, proyectando largos rayos dorados sobre el parqué del salón de Poirot. La tormenta había pasado. No solo la que había azotado Cavendish Court el día anterior, sino también la tormenta humana, las capas de engaño, miedo y asesinato que habían nublado cada pasillo de aquella casa, por fin habían quedado al descubierto. Poirot, sin embargo, permaneció completamente tranquilo. Se sentó a la mesa cortando los tallos de un pequeño jarrón de violetas, colocándolo solo así el orden había vuelto a su mundo. Y eso, yo lo sabía, le importaba más que la aclamación. Entonces, «Está terminado», dije mientras bebía mi té. Poirot levantó una ceja. «Ah, Hastings, dices eso como si el cierre fuera tan simple como el clic de una puerta al cerrarse. No, lo que ha concluido es el caso, los hechos reunidos, el crimen resuelto. Pero lo que perdura es lo que siempre ocurre en estos asuntos, naturaleza humana». Se reclinó en su silla, satisfecho con la colocación de la última violeta. Siempre es la gente lo que me fascina, no el arma ni la carta, ni siquiera el dinero. ¿Por qué? Hacen lo que hacen, ese es el verdadero enigma. Asentí lentamente. Rosamund Hargreaves. Sigo sin entenderlo del todo. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Poirot miró por la ventana con tono pensativo. Siempre había sido una estratega, Hastings. Su riqueza, su influencia, no solo se sustentaban en la herencia, sino en un astuto control. Miles Hargreaves fue el último hombre que la conoció de verdad, y por lo tanto, el único que podía destruir la ilusión. Cuando él se volvió contra ella, reaccionó con la lógica de un general asediado, neutralizar la amenaza. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja, se había convencido de que estaba protegiendo a su familia, su reputación. Pero en la parte inferior ella estaba protegiendo su orgullo. Antes de poder responder, alguien llamó a la puerta. Poirot se levantó sacándose una mota de polvo de la manga. «Adelante». Para nuestra sorpresa, el visitante era Claude Hargreaves. Entró con torpeza, un hombre que transmitía alivio y algo parecido a vergüenza. «Señor Poirot», empezó, «espero que no le importe que llame sin avisar». «En absoluto, señor Hargreaves. Siéntese, por favor». Claude declinó la silla. En cambio, se puso a caminar de un lado a otro, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. «Quería agradecerte por descubrir la verdad». Poirot inclinó la cabeza. «De nada». Claude dudó un momento y luego añadió, «Hay algo más, algo que no dije antes». Me tensé. Poirot asintió levemente. «Sospeché de mi tía», continuó Claude. «Durante días, no solo después de la carta, incluso antes. Ella había estado diferente, no ansiosa, no culpable, tranquila, también calma. Usted temía que ella hubiera hecho algo», dijo Poirot en voz baja. «Sí», dijo Claude, «pero no soportaba acusarla. No después de todo lo que había hecho por nosotros, nos crió y nos protegió». La voz de Poirot se suavizó. «Pero el amor, señor, nunca debería cegarnos ante la verdad». Claude suspiró y por fin se dejó caer en la silla. «¿Y ahora qué pasa?» «Su tía será juzgada», respondió Poirot, «pero sospecho que los tribunales tendrán en cuenta su edad y su posición. Puede que no cumpla mucho tiempo». Claude soltó una risa hueca. «Ya lo está cumpliendo. Siempre vivió con la ilusión de tener el control. Ahora no lo tiene». Se puso de pie. «Vivienne y yo nos vamos de Londres, quizás de París por un tiempo. Necesitamos empezar de cero». Poirot asintió.
Una sabia decisión. Deje el pasado donde debe estar. Solo asegúrese de no repetirlo. Claude le ofreció la mano. Gracias de nuevo. Cuando se fue, Poirot regresó a su silla y juntó las manos. Un buen joven, dijo casi distraídamente. Demasiado débil para actuar cuando era necesario, pero no irrecuperable. ¿Y qué pasa con Vivien? Ah, dijo Poirot con una leve sonrisa. Vivien es otra historia. Es aguda, peligrosamente aguda, pero no es cruel. Con el tiempo, quizá encuentre otra utilidad para su inteligencia que no sea la ocultación. Lo observé un momento. ¿Alguna vez te cansas de esto, Poirot? Me miró sobresaltado. ¿Para tirar? ¿De la verdad? ¡Nunca! Se puso de pie y caminó hacia el aparador, preparando su segunda taza de chocolate para la mañana. Lo que me cansa, Hastings, es la farsa. Las máscaras que usa la gente, las mentiras que se dicen no a los demás, sino a sí mismos. Rosamund Hargreaves se convenció de que no tenía otra opción. Pero hay siempre una elección. Revolvió el chocolate lentamente, y sin embargo, una y otra vez eligen el miedo. Se escuchó de nuevo un suave golpe en la puerta. Esta vez fue Lydia Bennet. Entró con un aire distinto al de antes, ya no desafiante sino humilde. Llevaba el abrigo bien abotonado y su expresión era contenida. «Espero no estar entrometiendo», dijo. Poirot señaló la silla que estaba frente a él. «Para nada, mademoiselle. Estábamos hablando de la naturaleza de las máscaras». Ella se sentó. «Vine a despedirme. Me voy de Inglaterra. Para siempre». «Fue una decisión sabia», dijo Poirot. «Quería que supieras. Nunca tuve la intención de chantajear a Miles. Al principio no. Lo amé. Pero cuanto más descubría sobre sus tratos, su control sobre la gente, más me daba cuenta de que me estaba utilizando. Y me enfurecí». Ella apartó la mirada, y luego volvió a mirar a Poirot. «Nunca quise sangre. Solo quería salir». Poirot asintió. «Y ahora tienes tu libertad. Cuídala con esmero». Se quedó de pie, dudó un momento y luego dijo: «Gracias, señor Poirot, por no juzgarme». Poirot también se puso de pie. «Solo juzgo las intenciones, mademoiselle, y las suyas, aunque nubladas por el miedo y el resentimiento, no eran las de un asesino». Ella sonrió levemente. «Adiós». Después de que ella se fue, Poirot se quedó de pie en la ventana, mirando la calle de abajo. La ciudad había recuperado su ritmo. Coches, pasos, vidas avanzando. Se volvió hacia mí. «Verá, Hastings, eso es lo que hace que estos casos sean tan cautivadores. No el crimen en sí, sino la forma en que fractura a las personas. Las revela. Algunos se endurecen, otros se quiebran. Algunos sobreviven». Se dio un golpecito en la frente suavemente, pero si uno escucha con atención, si uno presta atención al más mínimo detalle, entonces uno puede juntarlo todo. Se apartó de la ventana y su expresión se suavizó. «Estoy cansado, amigo, pero no como crees, cansado de mentiras y de la rapidez con la que la gente cambia la verdad por consuelo». Él recogió su sombrero. «Pero mañana es otro día. Otro caso, quizás. Otra oportunidad para que las pequeñas células grises sean útiles». Yo también me levanté, movido por una silenciosa reverencia. Poirot no era solo un detective, era un guardián de la claridad en un mundo que prefería la niebla. Y mientras nos preparábamos para salir a caminar bajo los árboles ralos de Green Park, me di cuenta de que, cualquiera que fuera el nuevo misterio que pudiera surgir, él lo afrontaría no con cinismo ni dudas, sino con esa rara e inquebrantable creencia en la razón. Y eso, más que nada, fue lo que lo hizo notable. Era tarde 2 días después cuando el último hilo suelto,
volvió a tirar suavemente de nuestras mangas. Poirot y yo habíamos regresado de una breve salida, algunos recados superficiales en Piccadilly y un largo desvío por Burlington Arcade, que según Poirot calmaba la mente mediante la simetría y la iluminación suave, cuando encontramos un pequeño sobre deslizado debajo de la puerta de nuestro apartamento en Whitehaven Mansions. Poirot se inclinó, lo recogió y lo giró delicadamente entre sus dedos, sin sello, sin dirección, entregado en mano. Sostuvo el sobre a contraluz. «Ah, Hastings, esto podría interesarte». Lo abrió con cuidado, sacó una sola página doblada y leyó en silencio. Arqueó ligeramente las cejas. Sorpresa, quizá incluso algo parecido a diversión, lo pasó sin decir palabra. «Estimado señor Poirot, mereces saber la verdad, toda la verdad. Lo que dijiste en el salón fue casi perfecto. Casi. Hay algo que pasaste por alto, aunque sospecho que lo sabías y preferiste el silencio. Miles no escribió esa nota pidiendo vernos junto al río. Yo sí. Se enteró de B&C Holdings, sí. Pero hizo más que amenazarme. Me ofreció un trato, un acuerdo privado, uno que dejaría a Vivian sin nada. Creía que lo aceptaría. Él estaba equivocado. No le disparé, lo juro, pero quería arruinarlo, y estuve muy cerca. Me voy de Inglaterra por ahora. No sé si volveré, pero pensé que merecías oírlo, de mí. Claude, dejé el periódico en mi regazo y levanté la vista. Vaya, qué sorpresa. Poirot ya estaba en la ventana, con la mirada perdida más allá de los tejados, como si estuviera viendo el fantasma de Claude Hargreaves desaparecer entre la niebla. «No, Hastings, es completamente esperado. ¿Lo sabías?» Lo sospechaba. Claude era demasiado pasivo en todo salvo en la protección de su hermana. Pero bajo esa pasividad había ambición, no solo por dinero, sino por aprobación. Miles se la planteó. Luego intentó excluir a Vivian. Esa era la línea de Claude. Fruncí el ceño. Pero si le escribió la nota a Miles, pidiéndole que se reuniera junto al río, ¿cómo acabó arrugada y escondida debajo del escritorio? Poirot se volvió hacia mí, porque Miles nunca salió del estudio. Quizás planeaba irse. Pero Rosamund interrumpió ese plan. Se acercó a la mesa y golpeó suavemente la carta con 2 dedos. Esto no es una confesión, es una despedida. Claude quería que saber era capaz de la nota, que él podría haber cometido el crimen, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Claude Hargreaves vive bajo una sombra moral muy particular, dijo Poirot en voz baja. Quiere ser juzgado, pero solo lo justo para sentirse real. Se acercó a la repisa de la chimenea y enderezó un pequeño reloj. La verdad de un cobarde, Hastings. Valentía suficiente para revelar fechorías, pero no para detenerlas. Me senté en silencio por un rato, digiriéndolo todo. Entonces, ¿ahora el caso está realmente terminado? Poirot lo pensó. Casi. Fue a su escritorio, sacó un pequeño archivo de notas y me entregó un documento delgado. Hice una copia de algo antes de entregar los originales a la policía. El documento fiduciario, el que detallaba la malversación de fondos por parte de Vivian y Claude. Lo revisé brevemente. ¿Para qué guardar una copia? Porque, amigo, la ley puede perdonar a Rosamund Hargreaves, el público puede olvidar a Alec Miles, pero Claude y Vivian, ellos, deben decidir en qué tipo de personas se convertirán. Hizo una pausa. Y si vuelven a las andadas, si intentan defraudar o manipular de nuevo, me aseguraré de que esta copia llegue a las manos adecuadas. ¿Lo conservaste como palanca? Como seguro, corrigió. Un protector contra la tentación. Negué con la cabeza. Eres más calculador de lo que pensaba. Poirot sonrió levemente.
No es calculador, Hastings, simplemente minucioso. Se hizo entonces un silencio reconfortante, de esos que se instalan entre viejos amigos tras el paso de la tormenta. Miré a mi alrededor, los archivos ordenados, la bandeja de plata inmaculada, las hileras de zapatos lustrados, y comprendí a qué se refería siempre. Poirot con orden y método. No eran simples herramientas, eran escudos contra el caos, contra el engaño, contra lo que el mundo podría llegar a ser si no se controlaba. Pero Poirot no había terminado aún con el asunto. Esa noche, después de cenar, hizo una última llamada. A Vivien. Llegó puntualmente, vestida con un abrigo azul marino intenso y guantes. Parecía cansada, pero ya no frágil. De hecho, se comportaba con una claridad que no le había visto antes. «Supongo que has leído la carta de Claude», dijo tan pronto como se sentó. «Poirot», asintió. «En efecto». No esperó a que la interrogaran. Claude no me contó nada de la nota en ese momento. Creo que la escribió en un momento de pánico. Me enteré después de la muerte de Miles. Y no dijiste nada. ¿Me habría creído?, preguntó. Falsifiqué una carta de chantaje, señor Poirot. Desperté sospechas sobre una mujer inocente. Poirot la estudió atentamente. Dígame la verdad, mademoiselle. ¿Alguna vez pensó en matar a su tío? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, dijo ella. Pero no lo hice. Él asintió. Te creo. Un silencio pasó entre ellos. Entonces Poirot dijo casi con suavidad. ¿Qué hará ahora? Claude se fue a Francia, dijo. Me reuniré con él, por un tiempo, pero después algo más. Una ruptura limpia, sin mentiras, sin sombras. La voz de Poirot era suave. Bien, eso es lo que deseaba oír. Ella dudó. ¿No nos delatarás? Señaló la carpeta que tenía sobre el escritorio. Hoy no. Se levantó y se ajustó los guantes. Gracias. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Poirot habló una última vez. No confunda esto con perdón, mademoiselle. Es simplemente la oportunidad de ser mejor de lo que era. Hizo una pausa. Luego asintió una vez y se deslizó hacia la noche. Cuando la puerta se cerró con un clic, Poirot exhaló suavemente. Listo, Hastings. Ya está terminado. Lo miré. Déjalos ir. Les di la oportunidad de enmendarse, dijo. Si deciden no hacerlo, es su segundo delito. Y no les ofrezco una segunda clemencia. Se sirvió una pequeña taza de tisana y miró el fuego. Rosamund mató con un revólver, Miles con desesperación. Pero Vivienne y Claude mataron por cobardía, y a veces eso es lo más difícil de exponer porque se esconde tras el afecto, el deber, incluso el amor. Él bebió un sorbo de té. No me gustan esos crímenes, Hastings. No son grandilocuentes ni ingeniosos. Son insignificantes, patéticos, pero aún así arruinan vidas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las lámparas brillaban contra la oscuridad. ¿Y la carta?, pregunté. ¿La destruirás? Él me miró. Su expresión era indescifrable. Con el tiempo, dijo. Luego se volvió hacia el fuego y lo observó arder. La mañana siguiente llegó envuelta en un extraño silencio, el que sigue a una resolución, donde el mundo parece brevemente suspendido entre lo que fue y lo que será. Poirot ya estaba vestido cuando me desperté, sentado en su pequeño escritorio, puliendo el ribete de plata de su bastón con un paño tan blanco que podría haber pasado por lino ceremonial. Él levantó la mirada cuando entré. «Ah, Hastings, te sabes mejor después de dormir. Dormir, ya sabes, es el mejor aliado para las neuronas después de comer y comer chocolate». Sonreí cansadamente y me serví café. «Todavía me sorprende», dije sentándome frente a él.
¿Qué después de todo lo que hemos visto? Asesinos que disimulan sus motivos con tanta habilidad. Al final, todo se redujera a algo tan mundano como el control. Rosamund no actuó por venganza, ni siquiera por avaricia, solo para seguir, siendo la reina del tablero. Poirot asintió, dejando el paño a un lado y alineando el palo paralelo al borde del escritorio con precisión geométrica. Se creía por encima del juicio. Esa suele ser la última ilusión de los poderosos, pero es siempre fatal. Nos sentamos en silencio un rato, el aire cargado de pensamientos no expresados. Afuera, la ciudad volvía a la vida. Londres, como siempre, prestó poca atención a las tragedias privadas que se desarrollaban tras sus elegantes puertas. He estado pensando, dije finalmente, en la carta de Claude en Vivienne. Tenías razón, por supuesto, al dejarlos ir, pero me pregunto, ¿cambiarán alguna vez? Poirot se giró para mirarme con expresión ilegible. No es mi tarea predecir su futuro, Hastings. Solo les ofrezco la oportunidad. Algunos aceptan el regalo, otros, se encogió de hombros, lo desperdician. Pero ahora son conscientes de que los han visto, de verdad. Eso solo a veces basta para evitar el siguiente engaño. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Además, la justicia no siempre es castigo. A veces es simplemente exposición. Un golpe en la puerta interrumpió nuestros pensamientos. Me levanté y abrí, esperando un mensajero o una citación. En cambio, Lydia Bennet estaba allí, vestida con ropa de viaje y con un pequeño sobre en la mano enguantada. «Disculpe la intrusión», dijo. «Salgo para Calais esta tarde, pero quería dejarle algo». Poirot le hizo un gesto amable para que entrara. «Por supuesto, mademoiselle, por favor». Ella le entregó el sobre. «No es una prueba», dijo. «No precisamente, pero puede que te resulte esclarecedor». Poirot abrió el sobre con su habitual cuidado. Dentro había una sola fotografía. Mostraba a Miles Hargreaves en un momento espontáneo, de pie frente a una casa de campo, con el viento alborotándole el pelo y una sonrisa en los labios. Lydia estaba a su lado, más joven, riéndose de algo que no aparecía en el encuadre. Su mano estaba en la de él. Poirot lo estudió durante un largo rato. «¿Esto fue antes?», ella asintió. «Antes de ver quién era realmente. Podía ser encantador, ¿sabes? Ingenioso, protector. ¿Y lo amabas?». Lydia se encogió de hombros. «Me encantaba quien creía que era, pero siempre era el hombre que conocías al final. Simplemente no había necesitado demostrarlo todavía». Poirot le devolvió la foto. «¿Por qué me la enseñas ahora?». Bajó la mirada. «Porque quería que alguien recordara que él no siempre fue un monstruo, y que yo no siempre fui una tonta». Poirot la miró a los ojos. «No eras tonta, mademoiselle, solo una mujer engañada, y encontraste la salida antes de ser como él. No es poca cosa». Ella sonrió levemente. «Gracias». Ella se giró para irse y se detuvo en la puerta. «Cambiaré de nombre, claro. Volveré a empezar, quizás en Marsella. O en Lisboa». Poirot arqueó una ceja. «Recomiendo Lisboa, mejor clima y menos fantasmas». Ella se rió una vez en voz baja y se fue. Después de que ella se fue, me volví hacia Poirot. «¿De verdad crees que logrará escapar de esto?». Poirot se dio un golpecito en el costado de la cabeza. «Creo que ha tomado la decisión más importante de todas. Dejar de vivir en la mentira de otro. Solo eso le da una mejor oportunidad que a la mayoría». Regresó a su silla, abrió el periódico matutino y leyó los titulares con expresión insatisfecha. «Bah, otro escándalo político. Y en Bruselas, nada menos. Debo escribir una carta al editor. Hay un grave error en el uso de las comas». Sonreí y cogí mi periódico. «Supongo que también resolverás ese misterio».
Poirot me miró por encima de sus gafas. Pero claro, amigo, una coma fuera de lugar es como una huella en la nieve. Te dice que alguien ha pasado por aquí. Y si tenía prisa. Nos interrumpió una vez más, esta vez el inspector Jameson, que entró con la enérgica eficiencia de un hombre que respetaba a Poirot, pero que deseaba profundamente no tener que hacerlo. «Buenos días, caballeros», dijo. «Pensé que les interesaría saberlo. Rosamund Hargreaves ha confesado formalmente». «Ah», dijo Poirot sin sorpresa, «no impugna la acusación. Afirma que fue un acto de instinto de supervivencia. Un error, dice, no malicia. La fiscalía probablemente recomendará clemencia». Poirot asintió lentamente. «¿Y qué hay de Alec Miles? Tiene un abogado contratado. Se niega a hablar sin su presencia. Pero las pruebas en su contra son sólidas. Será juzgado por intento de detención ilegal, obstrucción a la justicia y conspiración para destruir registros financieros. Aún estamos desentrañando lo que Hell y Hargreaves tramaron tras esas empresas fantasma. Lo cual no habría hecho, dijo Poirot con suavidad, si hubiera dictaminado que la muerte fue un suicidio, como se supuso inicialmente. Jameson esbozó una sonrisa triste. «Ha quedado claro, señor Poirot». Una vez más, Poirot hizo una leve reverencia. «De nada». Después de que el inspector se fue, Poirot parecía inusualmente pensativo. «Me pregunto», dijo en voz baja, «si Miles Hargreaves sabía, en esos momentos finales, ¿quién lo haría? Si vio a Rosamund levantar el arma y se dio cuenta, allá la única persona que él consideraba libre de sospecha». Asentí. «¿Y tú qué opinas?» La expresión de Poirot era solemne. «Creo que murió con una última creencia destrozada, así no de que era intocable. Es la ilusión más fatal de todas». No respondí. ¿Qué había que decir? Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras los tejados y la ciudad se difuminaba en dorado y gris, Poirot se preparó para cenar. Vestía, como siempre, impecablemente, traje azul oscuro, chaleco claro, un alfiler de corbata con forma de flor de lis. Se ató una ramita de lavanda al ojal. «¿Vas a salir?», pregunté. «A Simpsons», dijo. «A una cena tranquila, sin misterios, sin peligro, solo un asado y un buen vino». Lo observé mientras recogía sus guantes y su sombrero. Parecía, como siempre, un hombre con pleno control de su entorno y de sí mismo. «¿Alguna vez te cansas de tener razón?», pregunté con una sonrisa. Poirot se volvió hacia mí sonriendo levemente. «No me canso, Hastings, pero a veces sí me agoto». Se detuvo en la puerta. «Resolvemos los acertijos, sí, pero no siempre salvamos a la gente». Se tocó el sombrero y luego se fue. Y yo, quedándome solo con mis pensamientos, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había comprendido del todo. Poirot no resolvía misterios porque amara la justicia, o incluso la verdad. Los resolvió porque no pudo oso desorden, y a su manera discreta esperaba que, al resolver el pequeño caos de una muerte, pudiera contener el caos mayor del mundo, aunque sea solo por un día más. Pasaron 2 semanas. Londres siguió adelante como siempre, con coches reemplazados por coches, asesinatos de primera plana reemplazados por nuevos escándalos y el aroma del otoño dando paso al frío más intenso del invierno. Pero en Whitehaven Mansions persistían los últimos ecos del asunto, el suave paso del recuerdo, el suave residuo de algo grave que había pasado. Poirot había retomado sus hábitos habituales. Se recortaba el bigote cada 3 mañanas. Lustraba sus zapatos de charol hasta que brillaban como espejos. Tomaba su tisana en punto a las 9:30, seguida de una galleta con mantequilla. Pero yo sabía que todavía estaba pensando en Cavendish Court una noche,
Mientras estábamos sentados junto al fuego con las ventanas empañadas y la ciudad más allá de ellas no era más que niebla y una tenue luz de gas, volví a abordar el tema. «Nunca me dijiste», dije, «¿qué te hizo sospechar de Rosamund antes de la carta, antes de que Lidia desapareciera?» Poirot esbozó una pequeña sonrisa indulgente. «Ah, mi amigo, siempre los detalles». «Muy bien. ¿Te lo explico desde el principio?» Asentí. Colocó su taza con cuidado en el plato y empezó, sin florituras, sino con elegante sencillez, como doblar la última esquina de un rompecabezas terminado. Miles Hargreaves no era querido, pero sí respetado y temido. Un hombre así se gana muchos enemigos, pero el enemigo que ataca suele ser el que está más cerca, y quien más tiene que perder cuando ya no ofrece protección. Levantó un dedo. Rosamund Hargreaves controló sus dominios durante décadas, pero Miles amenazó con desenmascararla, tanto por malversación de fondos como por una traición más personal. Manipular la confianza depositada en Vivienne y Claude. Había reunido pruebas. Había redactado una declaración. En resumen, finalmente había decidido destruir su control sobre la familia. Poirot se inclinó ligeramente hacia atrás. Fue entonces cuando lo supe. Porque la culpa, Hastings, no siempre se encuentra en lo que la gente dice, sino en la rapidez con la que explicar desde nuestra llegada. Rosamund se apresuró a sugerir alternativas. Suicidio, depresión, desgracia. Todo antes de que yo le hiciera una sola pregunta. Fruncí el ceño al recordar la conversación. ¿Quieres decir que anticipó tu línea de investigación? Exactamente. Un culpable no espera a ser acusado. Presenta razones, esperando que una de ellas sea suficiente. Su aplomo, su sentido del tiempo, su insistencia en que la familia se quedara. Estos no fueron actos de duelo, sino de gestión. Ella estaba dirigiendo las consecuencias. Se levantó entonces y se dirigió al aparador, donde la carpeta de notas seguía sin abrir. La tocó una vez. Y luego estaba la carta de chantaje, entregada en mano, mecanografiada, encontrada solo después de la muerte de Miles. Rosamund afirmó haberla descubierto, pero nadie la había visto hasta que nos la presentó. Una narrativa oportuna que desvió las sospechas hacia Lydia Bennet. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle de abajo. Lydia, por supuesto, había sido una amenaza, pero una amenaza controlable. Rosamund nunca le temió. Le temía a Miles. Lydia era simplemente la máscara tras la que esperaba ocultarse. Él se volvió hacia mí con expresión pensativa, y cuando la tipografía de la carta coincidió con la de un sobre quemado en la chimenea del estudio, supe el resto. Rosamund la había falsificado, con descuido. Creía que su posición la protegía, pero ni siquiera ella pudo anticipar la nota que Miles había dejado, escondida en el cajón del doble fondo. Una nota que nombraba su como el denunciante previsto en el relato de Clarendon. Asentí lentamente. ¿Y Alec Miles? Poirot hizo un gesto con la mano. Miles estaba desesperado, sí, pero no era un asesino. Le faltó valor. Intentó limpiar, no, atacar primero. Habría visto caer a Miles, no habría acelerado su descenso. Fue Rosamund quien se arriesgó a perderlo todo, incluida su ilusión de control. Hizo una pausa. Cuando vi sus huellas en tantas piezas, lo supe. Y aún así, dije, dejaste que los demás salieran libres. Claude. Vivienne. Poirot se volvió hacia mí, ahora solemne. Fueron cómplices, pero no asesinos. Cometieron errores graves, pero al tener la oportunidad de superar el miedo, la aprovecharon. Eso, Hastings, es más de lo que puedo decir de muchos. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, las campanas de una catedral lejana dieron las 10. ¿Cumplirá condena? Pregunté finalmente. Poirot se encogió de hombros con suavidad.
Quizás. Pero la cárcel es solo un castigo. Para Rosamund Hargreaves perder la ilusión. Creo que eso es mucho peor. Dio un sorbo a su tisana y añadió: al final, la justicia rara vez es perfecta, pero la verdad siempre es precisa. Me puse de pie, me estiré y fui a buscar otro leño para el fuego. Al hacerlo, miré a mi amigo, ese hombre tranquilo y meticuloso que una vez más había sacado orden del caos, luz de la sombra. ¿Sabes? Dije, si alguna vez te cansas de resolver crímenes, siempre puedes dedicarte a la filosofía. Poirot sonrió, no sin calidez. No, Hastings, no soy filósofo. Eso se lo dejo a quienes hacen preguntas incontestables. Y por otro lado, pregúntale, solo a aquellos que debe ser. Y mientras el fuego crepitaba y el reloj avanzaba suavemente, Hércules Poirot juntó las manos, cerró los ojos por un momento de perfecto silencio y dejó que el mundo volviera a su lugar apropiado.